la sesión del día de hoy vamos a observar qué es la estructura del mercado. Este va a ser el primer concepto en el cual nosotros vamos ya a empezar a realizar nuestra proyección, porque lo que es la estructura del mercado nosotros nos va a dar la dirección del mercado. Nosotros debemos entender que siempre debemos continuar con la tendencia del mercado, ya que nosotros en el mercado somos unos surfistas. El trabajo del surfista es identificar una ola y después de identificar la ola busca el momento perfecto para entrar a surfear la ola. Lo mismo vamos a hacer nosotros en el mercado, vamos a identificar la estructura, en qué dirección se está moviendo y después de eso vamos a identificar el punto perfecto para entrar a surfear el movimiento del mercado. Si nosotros nos vamos en contra de la dirección del mercado, siendo surfistas, lo más probable es que vamos a tener una pérdida, o por lo menos tenemos menos probabilidad de que el mercado vaya directamente a nuestra dirección. Mientras que si nosotros solo seguimos la estructura, vamos a aumentar las probabilidades para que el mercado vaya en la dirección que nosotros hemos proyectado. En el mercado nosotros vamos a encontrar tres tipos de estructura. Vamos a encontrar lo que es la estructura alcista, vamos a encontrar lo que es la estructura bajista y lo que es la estructura lateral o consolidación. Estructura bajista, y vamos también a observar lo que es la consolidación. Ya directamente. Nosotros vamos a observar principalmente lo que es la estructura alcista. Entonces, en la estructura alcista nosotros vamos a observar que el mercado va a generar siempre impulsos y retrocesos. El mercado nunca va a estar subiendo hacia el infinito o va a estar cayendo al infinito, no. Siempre va a estar compuesto de impulsos, retrocesos, siempre va a continuar esa secuencia. Y en la estructura alcista nosotros vamos a identificar estos movimientos de esta manera, en el cual nos genere impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Y esos impulsos y retrocesos nos van a estar generando unos puntos estructurales. ¿Cuáles son esos puntos estructurales? En la estructura alcista nos va a estar generando altos más altos y bajos más bajos. Alto más alto, y también nos va a estar generando bajos más bajos. ¿Cómo así que por lo menos altos más altos y bajos más altos? Sí, sino que por lo menos en la estructura nosotros vamos a observar que los impulsos cada vez nos van a estar generando altos más altos que los anteriores y bajos más altos que los anteriores. Ejemplo, nosotros vamos ya directamente a observar que el mercado va a generar un impulso, un retroceso, impulso, y ese impulso nos va a generar un alto más alto. ¿Cómo así que un alto más alto? Sí, un punto alto de la estructura más alto que el punto anterior, por ende lo llamamos un alto más alto. Después vamos a tener un retroceso en el cual el mercado nos genera un bajo más alto. ¿Cómo así que un bajo más alto? Si es un punto bajo de la estructura más alto que el punto anterior. Nuevamente vamos a tener un impulso en el cual nos genera un punto alto de la estructura más alto que el punto anterior, y así sucesivamente. Después un retroceso que nos genera un bajo más alto que el punto anterior. Y en la estructura alcista siempre vamos a observar esta secuencia: altos más altos y bajos más altos. Después de un alto más alto marcamos un bajo más alto, después de un bajo más alto un alto más alto, y así sucesivamente. Ahora, nosotros como tal en la estructura alcista vamos a tener dos objetivos. El primer objetivo va a ser buscar siempre compras. Como yo se los decía ahorita, nuestro objetivo siempre es fluir con la estructura. Entonces, si nosotros observamos que el mercado está en una dirección alcista, la idea es nosotros surfear el mercado en esa dirección alcista. Entonces, ese es el primer objetivo. Siempre que identifiquemos nosotros una estructura alcista, nos vamos a poner un chip de pensar en compras. ¿Por qué? Porque tenemos más probabilidad de que el mercado continúe subiendo por la estructura previa que nos ha mostrado. Y el segundo objetivo es buscar una compra en el bajo más alto. Después de nosotros haber identificado la estructura y saber que vamos a buscar una compra, nuestro segundo objetivo es entrar en el bajo más alto. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos
cuando esté finalizando un impulso, o sea, cuando esté generando un alto más alto, sabemos que después de un impulso va a venir un retroceso. Entonces, si nosotros ingresamos en ese alto más alto, sabemos, uno, que vamos a tener que dejar un stop loss muy amplio, y dos, que vamos a lo mejor estar muchísimo tiempo en negativo antes de ponernos en positivo, y esa no es la idea. La idea es nosotros ejecutar cuando el mercado esté finalizando ese retroceso para que comience a hacer su nuevo impulso, que eso lo observaremos con varios conceptos y herramientas que veremos un poco más adelante. Esto respecto a la estructura alcista. Si observamos lo que es la estructura bajista, es algo similar, solo que en dirección contraria. Nosotros vamos a observar en la estructura bajista que el mercado nos va a estar generando impulsos, pero hacia la baja, que eso nos va a estar generando puntos estructurales bajos más bajos y altos más bajos. ¿Cómo así que un bajo más bajo y un alto más bajo? Sí, así como lo observamos en la estructura alcista que nos generaba impulsos cada vez altos más altos, aquí vamos a observar que el mercado nos genera impulsos cada vez más bajos y altos más bajos. Alto más bajo. Entonces, en la estructura bajista, nosotros vamos a observar que el mercado nos va a generar un impulso, retroceso, impulso en el cual nos genera un punto bajo de la estructura, más bajo que el punto anterior. Por eso lo llamamos un bajo más bajo, porque es un punto bajo de la estructura más bajo que el punto anterior. Después tiene un retroceso, el cual nos genera un punto alto de la estructura, pero ya más bajo que el punto anterior. Por eso lo llamamos un alto más bajo, porque es un alto de la estructura, pero más bajo que el punto anterior, dejándonos así un alto más bajo. Nuevamente tenemos un impulso en el cual nos genera un punto bajo de la estructura más bajo que el punto anterior. Por ende lo llamamos un bajo más bajo. Nuevamente tenemos un retroceso, el cual nos genera un punto alto de la estructura más bajo que el punto anterior. Y nuevamente observamos un impulso, el cual nos genera un bajo más bajo que el punto anterior. Y en la estructura bajista siempre vamos a observar esta secuencia: bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, y así sucesivamente. Ahora, en la estructura alcista nosotros tenemos dos objetivos. Así como en la estructura alcista teníamos también dos objetivos, en la estructura bajista también los vamos a tener. ¿Cuáles son los objetivos de la estructura bajista? Uno, inmediatamente nosotros identifiquemos que el mercado nos está generando una estructura bajista, nosotros vamos a pensar en ventas, porque como el mercado está generando una dirección bajista, es más probable para nosotros ejecutar venta, porque aumenta las probabilidades a que el mercado continúe con su dirección. Y el segundo objetivo, después de ya ponernos el chip de pensar en ventas, es buscar nuestra entrada en el punto estructural alto más bajo. Por lo mismo que en la estructura alcista, si nosotros ejecutamos una venta en el bajo más bajo, a lo mejor tendríamos que dejar un stop loss muy amplio, porque sabemos que después de un impulso viene un retroceso, y adicional a eso, si ejecutamos una entrada en el bajo más bajo, proyectando que el mercado va a seguir cayendo, sabemos que después de un impulso viene el retroceso, entonces vamos a pasar mucho tiempo, lo más probable, en negativo, y la idea es que eso no pase, que estemos el menor tiempo en negativo, para que ya pues el mercado vaya a darnos ese take profit. Y esto como tal en la estructura bajista. Y también tenemos lo que es la consolidación o la estructura lateral, que es cuando el mercado se queda estancado en dos zonas, tanto en una zona superior como en una zona inferior. Y es ya directamente que observamos que el mercado se queda atrapado en esas dos zonas, tanto en una zona superior como en una zona inferior, y no pasa de ninguna de esas dos zonas. Si logramos observar, ahí no tendríamos una estructura clara, sino una estructura lateralizada, también conocida como una consolidación. Y cuando nosotros observemos a lo mejor una estructura lateralizada, una consolidación, yo en lo personal no recomiendo operar, ya que el mercado se queda atrapado en esa zona y en la mayoría de ocasiones tiende a colocarse un poco lento el mercado. Esto por lo menos con lo que son las estructuras del mercado, que nos vamos a encontrar ya directamente en las gráficas. Una estructura alcista, una estructura bajista y una consolidación o estructura lateral. Ahora vamos a observar algunos ejemplos en la gráfica de cómo se visualizan estas estructuras.
Si nosotros logramos observar acá en este gráfico en una temporalidad de un minuto del oro que le estoy observando, vemos que nos ha generado una estructura alcista, ¿cierto? Bastante clara, y eso que ya está generando pues un poco de estructura lateral, una consolidación. Pero vemos como anteriormente el mercado nos había generado esa estructura alcista. Miren cómo nos había generado un alto más alto, un retroceso, bajo más alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y nuevamente un alto más alto. Si logramos observar, el mercado nos había dado diferentes puntos estructurales como altos más altos y bajos más altos en esa estructura alcista. Si logramos observar, acá nos ha generado este alto más alto, nuevamente este alto más alto y acá nuevamente este alto más alto. Lo mismo ya directamente acá con este bajo más alto, acá nuevamente también un nuevo bajo más alto y acá nuevamente un bajo más alto, generándonos así esa estructura alcista clara. Si logramos observar, nosotros a lo mejor hubiésemos podido buscar una posible entrada en esos bajos más altos. Ya va a depender de las herramientas que nosotros estemos utilizando para aprovechar estos retrocesos y ya directamente fluir con la estructura que nos está mostrando el mercado, que en este caso era una estructura alcista. Si logramos observar acá en el euro dólar, el mercado nos había mostrado una estructura bajista, ya que si logramos observar, miren que acá teníamos nuestro alto más bajo, nuestro bajo más bajo, acá teníamos nuevamente un alto más bajo y acá teníamos nuevamente un bajo más bajo. Entonces, si logramos observar, la estructura que nos estaba dando el mercado en el euro dólar era cada vez generándonos bajos más bajos, dándonos a entender así que se encontraba en una estructura bajista, el cual tenemos un impulso, retroceso, un alto más bajo y nuevamente un impulso. Si logramos observar ya en base a los diferentes conceptos que vamos a observar más adelante, podríamos aprovechar esta entrada directamente o esta entrada en nuestro alto más bajo. Siempre y cuando nosotros identifiquemos que el mercado nos está mostrando una estructura bajista, así tal cual como lo estaba mostrando en el euro dólar. Y a lo más probable, en base a cómo está comportando el euro dólar, es que nos genere ese movimiento bajista, o eso es lo que se le estaría proyectando, porque el mercado continúa en esa estructura bajista. Y si logramos observar, así se ve una consolidación o una estructura lateral, en el cual el mercado, si logramos observar, se queda rebotando en la parte superior como en la parte inferior ya directamente. Logramos observar cuando ya el mercado ha tocado en varias ocasiones esa misma zona y ya se queda atrapado en ese nivel, hasta que ya por lo menos en este caso sale por la parte inferior, pero por lo menos así vamos a observar las consolidaciones o esa estructura lateral, que el mercado se queda atrapado en dos rangos, en un rango superior y en un rango inferior, que como les decía, yo acá por lo menos en las consolidaciones no recomiendo operar. Ahora, estas estructuras nosotros las podemos identificar en todas las temporalidades. ¿Qué es lo que va a cambiar? El tiempo en el que se desarrollan las operaciones o se desarrollan los retrocesos. Ejemplo, no es lo mismo observar un retroceso en un minuto, que se puede dar en minutos, a observar un retroceso en una temporalidad de una hora que pueda tardar hasta días. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a analizar en base al estilo de trading que deseamos ser. Ejemplo, si queremos ser scalping, observar temporalidades pequeñas como 1 minuto, 3 minutos. Si a lo mejor queremos ser intra, observar 5 minutos, 15, 30 minutos por ahí. Y si queremos ser swing, ya a lo mejor observar temporalidades de 1 hora, 2 horas, 4 horas, y que empiecen a identificar estas estructuras en los activos que ustedes por lo menos les esté llamando la atención. Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy.